siempre Christopher Nolan tiene una particularidad que tiene varias líneas de tiempo. Por ejemplo, hemos visto en Memento cómo él utiliza dos líneas de tiempo, una en blanco y negro y en color. En una va para adelante y una va para atrás. Después hemos visto películas como Interstellar, que juega también con el tiempo a través de las leyes de la física, ¿no? Que el tiempo es relativo, por ende depende de dónde estaban, el tiempo pasaba distinto. Después hemos visto películas como Tenet, en donde literalmente vemos el tiempo hacia atrás. Entonces, él tiene un tema con la utilización del tiempo en sus películas y la utilización de la forma y de los elementos diferentes cinematográficos para poder contar o poder jugar con estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en esta película vamos a ver que hay dos tramas simultáneas, una en blanco y negro y otra color, y vamos a ver que hay diferentes también líneas de tiempo en cronológicas, digamos. Vamos a ver a Oppenheimer de joven, a Oppenheimer de más grande siendo juzgado, a Oppenheimer de mediana edad, en adultez, haciendo el proyecto Manhattan. También lo mismo con Strauss. Entonces vamos a ver mucha línea de tiempo, muchas historias, muchos personajes con mucha profundidad, todo eso sucediendo toda la vez, y la verdad que me parece que es increíble lo bien que está hecho. Sí, te funciona, ¿no? O sea, la estructura que ha elegido desde el guión es algo que te ha funcionado, ¿no? Has seguido por lo menos la historia, ¿no? Se entiende. Yo también, yo lo comparto contigo, se entiende bien. Se entiende la historia del personaje y siempre además que partes de... Claro, siempre que partes de un biopic es complicado porque ya estás afrontando una historia que todo el mundo conoce el desenlace, ¿no? Con lo cual no tienes el efecto sorpresa, ¿no? No tienes el... Y aunque no todo el mundo hubiera leído o supiera de qué va la vida de Oppenheimer, bueno, está claro que todo el mundo sabe que es el creador de la bomba atómica y vas a ver la película con esa expectativa, ¿no? Ya partes de esa premisa. Voy a ver la película del tipo que creó la bomba atómica. Que bueno, luego la película profundiza más y te das cuenta que obviamente una bomba atómica no la produce una sola persona. Obviamente hay muchísimos cerebros y muchísimas personas detrás, no solamente científicos, sino militares y demás, ¿no? Personas. Y por supuesto las mujeres también. Y las familias de esos científicos que jugaron un papel esencial y que esta película lo cuenta muy bien. Pero está claro que, claro, partes de esa limitación, ¿no? Que es, oye, la gente ya sabe a dónde vamos con esto, ya sabe el clímax de la película, ya lo conocen. Entonces, claro, jugar con esos saltos temporales, empezar la película en la sala, bueno, no exactamente empieza en la sala, empieza, ¿no? Con unos... con un plano detalle de unas gotas de agua, ¿no? Y luego vemos también una ventana como cae el agua y luego ya nos vamos a esa salita alejada del ojo público donde lo están realmente juzgando, aunque dicen que no es un juicio, que solamente están denegando la credencial de seguridad de Oppenheimer, pero realmente lo están juzgando. Y la película empieza ahí, ¿no? Empezamos ya casi como en el final de la historia, que esto también es muy cinematográfico, lo que tú dices, de jugar con las líneas temporales. En vez de hacer una cosa lineal que podría ser más previsible, que por lo tanto matara un poquito la narración, que fuera más evidente, más, por lo tanto, aburrida, la película empieza con un tipo sentado en la silla del acusado, con un tribunal delante, con un fiscal a su izquierda, con un abogado defensor a su derecha, y dices, bueno, el tipo... Nolan dice, el tipo la persona más importante del siglo XX. Bueno, pues, ¿qué hace la persona más importante del siglo XX sentada, acusada, ¿no? A mí eso ya me parece muy interesante porque ya te empieza a crear esta sensación de intriga, de thriller, ¿no? La película va a ser una mezcla de géneros por los que va transitando Nolan, pero lo va haciendo muy bien, ¿no? Porque pienso que ha sabido mezclar todo esto en la coctelera y por un lado la película es un thriller político, que es como empieza y cómo se desarrolla gran parte de ella y cómo termina, a lo Aaron Sorkin, porque hay momentos que tiene muchísimo diálogo, tiene un diálogo muy rápido, muy ácido, muy de eso, de abogados, ¿no? De escenas del courtroom, ¿no? Que se dice en inglés, no sé cómo... Sí, pero bueno, la corte, judiciales. Eso, que es las típicas películas, ¿no? De pues algunos hombres buenos, todas estas películas esas de Aaron Sorkin en concreto, bueno, pues
Pero luego también tienes esta mezcla de cine documental, porque sobre todo en la línea temporal, ahora hablaremos de ella, ¿no? De la fusión. Hay dos líneas temporales. Fisión, la nombra al principio de la película, como para que no te pierdas, dice fisión, que es la línea en color, y luego tienes fusión, que es la línea en blanco y negro. Y esa línea en blanco y negro, que es básicamente, viene a retratar como de forma, Nolan ha dicho que es como la forma de tratar de la forma más objetiva de tratar lo que ocurrió en la historia de Oppenheimer. Digamos que la línea en blanco y negro es lo que ocurrió de una forma más objetiva, y la línea en color es su primera persona, porque ahora hablaremos también, o lo digo ya, que el guión está escrito en primera persona, en lugar de tercera persona, que esto es una excepción bastante importante de este guión. Yo nunca he visto un guión de cine en donde esté escrito todo en primera persona. El guión siempre está escrito como en tercera persona. Interior, salón, grabación de podcast, Valentino Sumo está sentado en una mesa delante de un micrófono hablando sobre la película Oppenheimer, tal. Pues en esta película sería interior, salón, grabación, podcast. Estoy sentado, yo, Valentino Sumo, estoy sentado en la mesa, tengo el micrófono delante, veo como Alfredo me está mirando, hace calor en la sala, noto que hemos empezado equivocándonos un poco al principio y ahora tenemos que rectificar. Entonces, esa primera persona, claro, cambia mucho el lugar desde el que cuentas la historia. Entonces tienes eso, ¿no? Tienes por un lado el género documental de la línea en blanco y negro, tienes el thriller político y tienes todo este género también de ascenso y caída del personaje, que es género arquetípico del cine que hemos visto en muchísimas ocasiones, que vemos a un personaje llegar a lo más alto, encumbrarlo y después defenestrarlo, derrocarlo, verlo como es mancillado, herido por la opinión pública, ¿no? Y finalmente, bueno, si llega, pues es perdonado, ¿no? Y también tiene otra parte más de esta película, otro componente más en ese cóctel, le añade Nolan, que es este género de... No sabría cómo llamarlo, yo lo he puesto como reúne a la banda, ¿no? Que es este estilo de Ocean's Eleven, de reclutar... También la película tiene eso, ¿no? De reclutar a los mejores científicos, de llevarlos a los Álamos, de vamos a hacer esto, ¿no? Y la película... claro, en 3 horas da tiempo a muchas cosas, sobre todo si haces que ocurran cosas, pero es que ese componente de reclutar y ver si somos capaces de sacar esto adelante, aunque ya sepas que funcionó, funciona tremendamente bien. Tú estás en suspenso durante toda la película, estás en tensión, quieres ver si efectivamente esos científicos fueron capaces, y cómo lo hicieron, ¿no? De crear esa bomba, los retos a los que se enfrentaron, las trabas a las que se enfrentaron y cómo respondieron ante eso. Sí, de hecho, al ser un caso real, ¿no? Estamos hablando de la historia y como bien decías vos, había un montón de formas de contarla. O sea, por ejemplo, en el caso de Bohemian Rhapsody, la película que cuenta la historia de Freddie Mercury, se contó de forma lineal. Se cuenta en orden de las cosas que han sucedido y hay millones de formas de contarla. Sin embargo, Christopher Nolan elige hacer todo esto que acabas de explicar, ¿no? De hacer una línea temporal blanco y negro más objetiva, más teniendo un punto de vista de Strauss, teniendo el punto de vista más en color, que es más del punto de vista mismo subjetivo de Oppenheimer, que encima, como decís, está escrito... O sea, todas esas decisiones que hace Christopher Nolan hace que la película sea completamente otra a la que podría haber hecho cualquier otro director. Porque uno va, como audiencia, se sienta y mira la película, experimenta y dice, qué buena, qué mal, uno ni se mete ahí. Pero uno está viendo una película y no estás viendo todas las que no se hicieron, todas las opciones que no fueron tomadas. O sea, cuando nosotros vemos esta estructura, yo en mi opinión, es muy acertada la forma en la que está contada, porque él podría haber decidido arrancar desde chico, ir hasta cuando crea la bomba, después ver el juicio en el tercer acto. Quizás no funcionaría a nivel estructural, narrativo, etcétera, no lo sé. Pero la forma en la que elige contarnos, y encima que elige, por ejemplo, comenzar con el plano de él mirando el agua y terminar con el mismo plano de él mirando el agua, y después ir al juicio y nosotros entender que está siendo juzgado por algo, entonces decir, bueno, ¿por qué está siendo juzgado? Y empezar a todo desentramar todo esto, todo este drama, porque tiene un montón de drama, es como una especie de novela científica, ¿no? Que hay amorío, hay amor,
hay traición. Está el traicionero científico espía ruso, que me parece increíble, que me hubiese encantado ver un poco más de todo eso. Pero bueno, la verdad es que las decisiones que toma Nolan a la hora de contar esta historia real podrían haber sido erróneas, y creo que han sido muy acertadas, y por eso la película está siendo tan bien recibida. Porque estamos contando la historia de un científico. O sea, qué poco interesante suena, ¿no? Sin embargo, es muy interesante, porque además estamos hablando, ¿no?, de que descubrió el átomo, sino que descubrió la bomba atómica, que tiene muchísimo más repercusión directa sobre nosotros, y ha tenido muchísima repercusión sobre las víctimas, ¿no? Estamos hablando de algo súper importante. Entonces, me parece súper interesante porque a nosotros se nos presenta, además, en la introducción de toda la película, como que lo que sería el primer acto, que vamos al juicio, volvemos, toda esa introducción, que lo que hace es mostrarnos el mundo de Oppenheimer y el mundo científico, y introducirnos un poco en dónde nos encontramos a nivel histórico. Es muy rápido, tiene un ritmo que vamos para adelante, con la música, mucha música constante, ¿no? La música hermosa, además. Y como mostrándonos todas las secuencias con un montaje muy rápido, y que va a Holanda, conoce a Ravi, va en el tren, después vuelve al laboratorio, se va a Estados Unidos. Todo eso contado en un ritmo muy veloz, muy lo escuchaba Nicolás Amílcar Ortiz de Set Film decir, ¿no? Muy sensación de tráiler tiene. Y como todo ese montaje, y me pareció muy, muy, muy interesante, y es muy Nolan. Me hace acordar mucho Origen, me hace acordar mucho a las películas de Nolan, en donde la sensación musical también, ¿no? Como que vamos hacia adelante y vamos, como también parecido a lo que decías vos de la reunión, ¿no? Cuando reúnen a los científicos, que reúnen con uno, vuelven allá, le dicen al otro, y todo ese montaje acelerado que tiene, como trailers en el medio de la película, me parece que está buenísimo, y eso hace que la película de un científico hace que también sea mucho más llevadera, creo, con ese montaje veloz. Sí, es un montaje veloz, y es un estilo que ha hecho Christopher Nolan, suyo, muy propio, y lo repite en muchísimas de sus películas. Estaba pensando ahora, por ejemplo, en El Caballero Oscuro. Esto sucede casi todo el tiempo en El Caballero Oscuro, ¿no? Como Nolan... no había pensado, claro, que es un lenguaje muy de tráiler, ¿no? Realmente, al final, este tipo es un tipo de cine muy de construcción, que se llama, ¿no? O sea, no es un tipo de cine en oposición a un tipo de cine más europeo, que es un cine que deja como más espacio a los actores, que deja la cámara quieta en un plano medio largo, ¿no? O que también puede hacer ahora, pues, por ejemplo, una película que también ha tenido mucho éxito, que fue la ganadora de Cannes, ¿no? El Triángulo de la Tristeza, ¿no? Es otro tipo de cine. Esto es un cine muchísimo más construido, ¿no? En el sentido de que hay muchísimo corte, hay mucho montaje, hay saltos temporales entre secuencias, pasas de una secuencia a otra, y no tienes la sensación de estar avanzando en la historia como una película normal, sino que lo que tienes es esa sensación de tráiler en la que dentro de una secuencia te están intercalando fragmentos de otras secuencias. Entonces, claro, Nolan siempre coge, ¿no?, toda la línea temporal de principio a fin, como sucedió, la cronología, ¿no?, de los hechos, y la va diseccionando, ¿no? Va haciendo como cortes, y luego va cogiendo y dice, vale, pues voy a empezar con el final. Entonces el final va a ser mi 1, y lo pasa al principio, ¿no? Y de ese 1 voy al medio, cojo algo que sucedió en el medio, ¿no? De tal forma que todo lo que sucede a partir de un determinado momento está en blanco y negro, pero no deja de ser cosas que han sucedido en distintos momentos también. Porque tanto, por ejemplo, la parte de Princeton, cuando él va, Oppenheimer lo fichan después de que Trinity haya sido un éxito y que se haya lanzado la bomba atómica, pasa a ser el científico más famoso del mundo. Lo fichan en una prestigiosa universidad estadounidense para crear la cátedra o el área, ¿no? Y desarrollarla a tope. Y luego también tenemos la parte del juicio posterior, la parte en la que Louis Strauss, que está encarnado por este Robert Downey Jr., que viene a ser como una de las figuras que encarnan ese papel antagónico de Oppenheimer, ¿no? De esos que trataron de deshonrarlo y desacreditarlo.
pues esa parte también está en blanco y negro y son cosas que ocurren en momentos muy diferentes y todo eso está en blanco y negro. Pero entonces Nolan coge como esos fragmentos de la línea cronológica de tiempo y los reordena a su gusto, y lo que al final tienes es que intercala muchas escenas. Esto es lo que hace, lo que dices tú, el tráiler no deja de ser más que eso. Yo lo decía como, lo expresaba como que es un intercalado, ¿no? De muchas escenas, que a mí me llama muchísimo la atención cómo estará escrito eso en guión. Por eso quiero leer el guión. Por cierto, para los curiosos que les guste leerse los guiones, os vamos a avanzar que a fecha de hoy todavía el guión no está en internet, es imposible encontrarlo, pero dejaremos también los enlaces del episodio. Faber es una tienda de libros, se puede comprar por $11 el guión, que decimos que es en primera persona. Y ahí debe aparecer todo, ¿no? Pero tengo curiosidad por saber cómo lo maneja desde el guión, porque, claro, yo me imagino que primero tienes eso a nivel cronológico, todo lo que sucede, y luego él irá haciendo pequeñas disecciones y las irá reordenando, ¿no? Porque al final, por ejemplo, la escena en la que están en una mesa redonda con un centro de flores en medio, ¿no? Es una escena en la que aparece en la primera parte, en la segunda parte y en la tercera parte, o en el acto 1, acto 2 y acto 3. Y esto es algo que Nolan hace muchas veces y lo utiliza en gran parte, bueno, sobre todo para jugar con esos saltos entre escenas que le dan a la historia ese ritmo que dices tú de tráiler, pero también le dan este ritmo acelerado a la película, a la narración, y sobre todo le dan ese punto de tensión, de thriller, porque a veces lo que se revela en una escena, en un fragmento, hace que se tense la cuerda o aumenta lo que hay en juego de la otra escena, ¿no? Entonces, como Correcto. mecanismo de suspense, una escena le sirve a la otra, pues, para intensificarla, para hacerla más emocionante. Y al final van saltando de una a una, de cachos, que tal forma no permanece demasiado tiempo en ninguna escena, con lo cual todo es muy intenso. Y por un lado dices, qué pesado, qué difícil de seguir, qué climático todo el tiempo, ¿no? Si se quedara más tiempo en una secuencia, en un plano, hay tanto corte, los planos duran muy poco tiempo también, son muy, muy picados, ¿no? Entonces, sin embargo, en esta película, como espectador, la he disfrutado mucho y no he tenido esa sensación de que el ritmo es un ritmo atropellado, acelerado o que me pierde. Sí, hay momentos en los que inevitablemente te pierdes. Y te pierdes también con tanto lenguaje, tanto diálogo de thriller, claro, de thriller político, de abogados. Sí, ahí te pierdes y por eso verla una segunda vez siempre viene bien, ¿no? Pero aunque te pierdas, lo hablábamos, ¿no? Tú y yo el otro día, al salir del cine, no has perdido el hilo de la película, que esto es muy importante. Que yo sí que es algo que había perdido, por ejemplo, en Tenet. Y al final, es la forma, fíjate, yo creo que tiene Nolan de atraparte la atención, de mantenerte atento durante 3 horas. Porque, no lo olvidemos, son 180 minutos que si Nolan consigue mantenerte pegado al asiento, yo creo que es en gran parte gracias a este lenguaje que le ha llevado 12 películas, depurar hasta un nivel de maestría que yo creo que culmina en Oppenheimer. Aquí yo creo que en esta película hemos visto el lenguaje de Nolan llevado a su mejor expresión, ¿no? Después de muchas experiencias, yo creo que en esta película él ha dado con una forma de hacernos su cine, de contarnos las historias a su manera, esta narración de escenas intercaladas, de una forma como nunca antes en cuanto a cohesión, en cuanto a seguir el hilo y en cuanto a mantenernos sentados en la butaca, tensionados durante 3 horas. ¿A ti qué te parece? Sí, estoy de acuerdo. Cut! Perfect!